conocimiento en Santo Tomás de Aquino. Primero podríamos dividir la respuesta en varios párrafos. Primero, deberíamos presentar al autor diciendo que pertenece a la escolástica, que es un autor que trata de sintetizar cristianismo y aristotelismo, cosa que no es fácil, y que esta posibilidad de recuperarlo solo es posible gracias a autores de la filosofía judía y musulmana, principalmente Maimónides y Averroes, que permiten una recuperación de algunas traducciones e interpretaciones de Aristóteles que hasta esta época de triunfo o de esplendor cultural de Al-Ándalus y del califato de Córdoba y de Al-Ándalus y de fundamentalmente Constantinopla habían permanecido más o menos ocultas o desaparecidas de la vida occidental frente al platonismo, que había tenido más influencia. Entonces, esta escolástica además surge en el medio, y por ahí el nombre del gran desarrollo de las universidades, las primeras universidades europeas, que son principalmente los núcleos de Oxford, París, en el caso de España, Salamanca, por ejemplo. Estamos hablando del siglo XIII después de Cristo. En cuanto a las relaciones entre fe y razón y frente a la propuesta de la patrística y de Agustín, hay una completa autonomía e independencia de la filosofía respecto a la teología, cosa que no sucedía en el caso de la teología negativa y de la filosofía de la patrística y de San Agustín, donde lo que había era una especie de complementariedad. Filosofía y teología buscaban una misma verdad y si había contradicción era la fe la que tenía primacía sobre la filosofía. La frontera no era clara, pero en el caso de Santo Tomás hay una frontera bastante definida porque la filosofía es autónoma e independiente y trabaja desde el ámbito del discurso racional. Por tanto, la filosofía se encarga de la observación empírica del mundo y lo que encuentra son verdades naturales, que vienen de la observación y la experiencia. De ahí ya la influencia de Aristóteles. Esto quiere decir que de algún modo hay una teología natural que es una parte de la filosofía y que se ocupa de cuestiones teológicas como la existencia de Dios. Y esta teología natural está dentro del ámbito de la filosofía, cosa que no sucedía con la teología dogmática. En este sentido, la teología dogmática, que sí que se desarrolla con San Agustín, trabaja con verdades reveladas frente a esta natural. Entonces, la función que tiene aquí la filosofía desde esta óptica escolástica, desde la óptica de Santo Tomás, es de algún modo hacer más comprensibles las verdades o dogmas de la fe. Pero sin sustituirla. Entonces la teología parece tomar de la filosofía el uso de esas proposiciones y argumentos para esclarecer la fe. Pero la verdad última, que es inalcanzable por la filosofía, es la teológica. En un tercer ámbito, para explicar bien el conocimiento en Tomás, deberíamos hablar un poco de la influencia empirista. Hemos llamado empirismo, pero digamos es el naturalismo o el realismo aristotélico. O sea, hay una clara inspiración aristotélica, ese Aristóteles que recuperamos gracias a Averroes y a Maimónides, y esto significa que Santo Tomás, igual que Aristóteles, afirma que no hay ideas innatas en la mente. La mente sería una especie de tabula rasa, diremos más tarde. Todas las ideas se forman por abstracción de sensaciones. Incluso la demostración de los datos de Dios, y este es el punto
potente del desarrollo filosófico de Santo Tomás, incluso la demostración de la existencia de Dios tiene que ver o parte de los datos sensibles. En el caso del conocimiento, por tanto, Santo Tomás, casi a imagen y semejanza de Aristóteles, distingue que hay dos tipos básicos de conocimiento. Por un lado, estaría el conocimiento sensible, que tiene que ver con los sentidos y que crean una imagen a través del entendimiento agente. Y por otro lado estaría el conocimiento intelectual, que parte de un entendimiento pasivo, paciente, y que realiza una abstracción de lo sensible y que da lugar a conceptos universales. En un quinto punto deberíamos hablar del problema de los universales, que es un problema fundamental en la filosofía medieval. Es el gran problema de la filosofía medieval. Tanto Platón como Aristóteles habían tratado este punto. Platón tenía una perspectiva idealista y Aristóteles tenía una perspectiva realista. Esto quiere decir que el realismo afirma que los universales existen de manera independiente a la mente, o sea, fuera de la mente, y el idealismo lo que afirma es que los universales, digamos, están, el idealismo que están dentro de la mente. Hay una contraposición entre realismo e idealismo que es muy fuerte. Para el realismo moderado, que es el que defiende Aristóteles, estos universales están en las cosas y es exagerado si decimos que es independiente de las cosas. Los nominalistas, por otro lado, como Guillermo de Ockham, lo que habían dicho simplemente es que son términos abstractos convencionales los nombres, por tanto que no existen los universales. En Tomás lo que hay es una postura intermedia, una solución intermedia. Y de lo que trata esta solución es simplemente de afirmar que como los realistas exagerados proponen que hay ideas que están en la mente de Dios, y como los realistas moderados afirman que estas ideas dan origen a los universales a través de un proceso de abstracción. Entonces, hay cierto neoplatonismo aquí porque se afirma que sí, como en el caso de Agustín, estas ideas están en la mente de Dios, esto lo acepta de los realistas exagerados, pero no acepta esta idea de los moderados de que... pero acepta a la vez esta idea de los moderados de que estas ideas que son origen de los universales solo se pueden captar, aunque provengan casi dogmáticamente de la mente de Dios, como en San Agustín, solo se pueden captar a través del proceso de abstracción, mezclando de alguna manera el empirismo con la aceptación de algunas bases idealistas que son las que permiten conciliar el cristianismo con el aristotelismo. Y en último caso, en último punto, en el punto 6, yo creo que había que incidir para presentar el conocimiento en Santo Tomás, que hay una modificación de los conceptos aristotélicos. Hay ciertos nuevos conceptos metafísicos que Tomás añade a los de Aristóteles y que le permiten desarrollar su filosofía y más tarde su demostración de la existencia de Dios a través de 5 vías. Estos nuevos conceptos son esencia, existencia, contingente y necesario. Desde este punto de vista, esencia es lo que define una entidad compuesta de materia y forma. Existencia, lo que se refiere al hecho de darse en el mundo, tiene que ver con el acto. Contingente tiene que ver con realidades que existen pero podrían dejar de existir o podrían no haber existido. Y necesario será una palabra, un concepto sin el cual no puede demostrar la existencia de Dios, porque un ser necesario es aquel del que dependen los contingentes y que tiene como elemento fundamental ser
o tener como función fundamental existir, ser para existir, o dicho de otra manera, cuya esencia es existir. Espero haberles ayudado un poco a clarificar ciertas ideas. Gracias.